Buenos días, muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Sean todos bienvenidos una vez más a Arcángeles Centro Angelical Asran de Shambhala. Como siempre, para mí todo un honor, un privilegio compartir con ustedes todas estas enseñanzas de tipo trascendental. Bueno, nos están saludando ahí de muchísimas partes. Veo estudiantes, muy bien. Bueno, muy amables, muchísimas gracias por los saludos. De nuevo, sean todas y todos bienvenidos a Arcángeles Centro Angelical. Tenemos en este espacio lo que se llama meditación evolutiva, ¿sí? El curso, la enseñanza de la meditación evolutiva para aprender a meditar, buscando un propósito, un objetivo. El propósito principal, más importante que buscamos con el trabajo de la meditación es lo que llamamos o denominamos despertar de la conciencia. Ese despertar de la conciencia realmente no es posible en modo alguno de poder adquirirlo únicamente en base a lo que son teorías o conceptos o preconceptos, o en base a información o en base a desinformación, ¿sí? No es adquisición de cúmulos de conocimientos, no es llenar nuestra cabeza de mucha información. Esto simplemente en el trabajo de la meditación se convierte en un gran obstáculo totalmente. ¿Debido a qué? Que cuando estamos realizando un trabajo de meditación, ¿sí?, buscamos alcanzar la plenitud, el éxtasis, el samadhi, ¿ya? Y esto solo es posible cuando logramos conseguir estar en ausencia de la mente. La mente, propiamente, la mente es espacio y tiempo. Entonces permanecemos mucho tiempo dentro de ese espacio llamado mente. Entonces permanecemos ahí demasiado tiempo. De esa forma, de esa manera, nuestra conciencia se traslapa, ¿sí?, al estado mental, quedando totalmente ¿qué? Atrapada, asumida por nuestros propios pensamientos. Entonces, cuando aquietamos la mente, cuando relajamos la mente, cuando aclaramos la mente, cuando se disipan las ideas, cuando vemos todo ya más claro, cuando alcanzamos un estado de tranquilidad, de paz interior, de quietud, de serenidad, ¿sí? Ahí, precisamente acontece el gran acontecimiento místico llamado precisamente éxtasis, samadhi, sunyata, totalidad, iluminación, vacío iluminador, vacío cuántico. Entonces solamente es posible en ausencia del tiempo y espacio que está dentro de nuestra propia mente. Escapar de allí, es decir, de la cárcel del intelecto, de la cárcel mental, de la cárcel de los pensamientos, no es fácil, pero tampoco es difícil. Ya venimos con más de 20 clases aquí en Meditación Evolutiva, entregando claves, técnicas, formas, métodos, sistemas, incluso secretos, para lograr un estado precisamente al que llamamos nosotros ¿qué? Meditación.
venimos también aclarándolo, clase tras clase. Meditar no es tengo los ojos cerrados y estoy respirando. Eso no es meditación, ¿sí? Esa es la antesala de la meditación y de la auténtica meditación. Entonces existen varias rutas, varios caminos, varias direcciones, ¿sí? Por las cuales nosotros podemos irnos acercando a la experiencia, a la experimentación de una auténtica meditación. Entonces tenemos, por ejemplo, las técnicas de concentración, técnicas de relajación, mantras, vocalizaciones, visualizaciones, ¿sí? Entonces hay muchas técnicas, métodos, sistemas para enrutarnos en ese camino. Entonces estoy haciendo mantra, no significa que porque estoy haciendo un mantra estoy meditando, ¿ya? Cuando estoy haciendo meditación es un estado, mas no es un pensamiento, ¿sí? Entonces cuando tengo un pensamiento como un mantra, ¿sí? Y hemos ya dado muchos aquí en el curso, entonces tengo un pensamiento, entonces estoy en estado de concentración. Entonces tengo los ojos cerrados, estoy haciendo pranayama, estoy haciendo respiración, estoy haciendo un mantra, ¿sí? Eso se llama dhyana en sánscrito, dhyana, ¿sí? ¿Qué significa qué? Concentración. Más allá del dhyana, más allá de la concentración, ahí sí, podríamos entrar en un estado de ¿qué? De samadhi. Entonces cuando estamos en samadhi, ya no tenemos ni un pensamiento, ni uno solo. Mientras tú estés así, con los ojos cerrados, respirando, estás muy tranquila, muy tranquilo, estás en paz, ¿sí? Estás en calma, pero así estés en ese estado de plenitud y de tranquilidad y habita en tu mente un pensamiento, ¿sí? Este como tal impide la experimentación del auténtico samadhi, de la auténtica iluminación, del auténtico vacío iluminador. Entonces solamente es posible la experiencia real y verdadera de la auténtica meditación en ausencia del pensamiento, en ausencia de la mente. Entonces existen prácticas muy maravillosas, ¿sí? No estamos diciendo que no lo sean, ¿sí? Prácticas llamadas visualizaciones, ¿sí? Entonces realizamos trabajos de visualizaciones y muchas veces a esos trabajos o a esas prácticas o a esos ejercicios los llamamos meditación. Vamos a hacer una meditación para el estrés. Vamos a hacer una meditación para la ansiedad. Vamos a hacer una meditación para el miedo, ¿sí? Vamos a hacer una meditación para la autoestima. Y así hay una lista larga, enorme. Para cada situación hay una meditación. Y muchas veces se recurre a este proceso, ¿sí? De la visualización. No hay ningún problema, no hay ningún inconveniente, ¿sí? El conveniente está en el léxico, en la gramática, ¿sí? Está en el significado de las cosas, porque muchas veces llamamos a estas técnicas terapéuticas, técnicas de sanación, de liberación, técnicas de terapias, las llamamos con el calificativo de meditación. Entonces claro, eso ha confundido enormemente hoy en día a todo el mundo. Entonces se busca, por ejemplo, en internet, ¿sí? O en videos, meditación, ¿sí? Meditación para despertar la glándula pineal, meditación de frecuencias vibracionales, ¿ya? Meditación para la abundancia. ¿Qué nos sale? Una enorme cantidad de información, de prácticas, de ejercicios. Todos los ejercicios son buenos por ser llamados meditación. Ahí está lo delicado. No. Incluso hay ejercicios de meditación perjudiciales, ¿ya?
porque no están bien formados, bien orientados, bien organizados, bien analizados, bien proyectados, ¿sí? Bien estructurados. Entonces pueden ser incluso contraproducentes. ¿Por qué lo sé? Llevo más de 30 años en esto, ¿sí? Y me ha tocado atender muchos pacientes víctimas de terapias y víctimas de ejercicios, entre comillas, espirituales, y víctimas de trabajos de meditación. Por eso lo digo con causa, con conocimiento de causa. Entonces, porque me consta, porque soy sanador, soy terapeuta. Entonces, es muy delicado eso. Entonces usted llega, busca ahí su meditación en internet, se colocó los audífonos y cerró los ojos, ¿sí? Y usted está convencido, está convencido de que esa meditación le va a hacer un beneficio. Es igual, idéntico, cuando las personas se autoformulan, se autorrecetan, tienen un dolor de cabeza o de estómago, cualquier afección, cualquier problema de salud, ¿sí? Y se autoprescriben a sí mismos y van y compran algún medicamento o confían en el concepto o en el consejo del farmacéutico, ¿sí? Ahí se está poniendo en riesgo su salud. Usted lo sabe y sin embargo lo hace. Sin embargo, ahí se tomó la pastilla, la química, ¿sí? Lo mismo sucede con esto, ¿sí? Entonces pensamos, creemos, eso es lo que nos ha vendido hoy en día el marketing, en el tema holístico, en el tema espiritual, desvirtuando muchísimo todo esto, ¿sí? Llenando el internet de desinformación, ¿sí? Entonces, y la gente se está alimentando de desinformación, está llevando a su sistema interior a nivel mental, emocional, anímico y espiritual gran cantidad de desinformación. Entonces reciben esa desinformación y ni siquiera le hacen el proceso de digestión, tragan entero, y todo eso para el subconsciente, toda esa cantidad de información. Cuando se está haciendo un trabajo de meditación, ¿sí? El sujeto, ¿qué debe de ir buscando? ¿Cuál es el objetivo de este individuo? ¿Sí? Alcanzar algo que se llama vacío. Un vacío consciente, un vacío que le permita experimentarse a sí mismo, a sí misma, que logre experimentar su propia naturaleza, su propio ser, su esencia, su alma, su espíritu, ¿sí? No experimentar la mente, ni esa cantidad de información en la cabeza, y mucho menos experimentar toda esa desinformación, ese montón de mentiras o invenciones o creaciones mentales hoy en día que utiliza la gente únicamente para hacerse famosos, para ser reconocidos y tener seguidores. Entonces inventan una cantidad de cosas a nivel terapéutico, a nivel holístico y a nivel espiritual. Y no saben, no se dan cuenta el gran perjuicio que le están haciendo a esta riqueza tan especial que es la sabiduría antigua. Hoy en día casi nadie busca la sabiduría antigua, casi nadie busca la auténtica sabiduría. Hoy en día la mayoría de las personas buscan es ¿qué? Información, satisfacer el ego. Tengo una duda, tengo una inquietud, necesito una información, y estoy hablando con respecto a lo terapéutico, alternativo y espiritual. Y van y buscan en la gran panacea del siglo XXI, ¿sí? Internet, como si tuviera todas las respuestas del mundo, como si Internet fuera el gurú, como si Internet fuera su maestro. Las antiguas tradiciones enseñan de que debe de haber un maestro y un discípulo, un maestro y un estudiante. Así ha sido toda la vida. Hoy en día lo quieren cambiar. Hoy en día muchos estudiantes no tienen un maestro, tienen un reguero de maestros y de maestras. Escuchan a esta, a este, a esta, a esta, a esta, a esta, a esta. Escuchan a todos. Entonces, totalmente desvirtuado todo, ¿sí? Se ha caído
fuertemente, pesadamente, en la efluvia mundial, ¿sí? En la gran ilusión, en la gran malla, ¿sí? En esta gran desinformación que es la nueva era, ¿sí? Entonces, cuando usted llama meditación, ¿sí?, a un sistema de tratamiento, de sanación o de liberación, usted ya ahí está errada, está errado. Claridad. Necesitamos enorme y urgentemente claridad, ¿sí? Claridad en la parte totalmente literal de las cosas, en la forma en cómo conceptualizamos las ideas y los pensamientos. ¿Por qué? Porque eso está confundiendo enormemente a todo el mundo, ¿sí? Y los que dicen ser maestros o maestras son los que más están promulgando más esto, más que la desinformación, ¿ya? Entonces, todo esto lo traigo hoy como reflexión, ¿sí? Entonces, están en usted, precisamente ¿qué es lo que va a llevar a usted a su sistema interior? Así como hoy en día hay una gran preocupación, un enorme interés por la salud física en cuanto a la alimentación se refiere. Entonces ya muchas personas se cuidan de las harinas, de las azúcares, de las grasas, ¿sí?, de las comidas rápidas, de las gaseosas, ¿sí? Entonces ya hoy en día mucha gente se cuida de eso. Y hay quienes son de pronto más disciplinados en ese sentido y se vuelven hasta veganos y vegetarianos, ¿ya? Entonces son extremadamente cuidadosos con esa parte. También hay quienes están haciendo un trabajo a nivel físico, hacen caminatas, cardio, van al gimnasio, practican yoga, artes marciales, tai chi. Todo eso está muy bien, excelente. Entonces estamos siendo muy cuidadosos con la alimentación, estamos siendo muy cuidadosos con el cuerpo, porque hoy en día es la imagen, ¿sí?, es lo que hoy en día promulga y se vende, ¿sí?, el estar bien y verse bien ante los demás, ¿sí? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice el salmista, la sabiduría antigua, ¿ya? Pero no estamos siendo selectivos, no estamos siendo cuidadosos con la información que está ahí en nuestras propias manos, ¿sí? Me refiero entonces al móvil, al celular, la información que usted está recibiendo, ¿ya? Y usted se pasea, navega en internet, ¿sí?, y esa cantidad de información, la cantidad de marketing, la cantidad de publicidad, ¿sí?, noticias trágicas, ¿ya? Usted dice, no, es que tengo que estar informada, tengo que estar informado, tengo que estar en vanguardia, al día, ¿sí? Y todo eso que usted está recibiendo, usted se lo está ingiriendo. Y no se lo está llevando únicamente a su subconsciente. El cuerpo, ¿sí?, tiene varios alimentos, ¿sí? Vamos a enumerarlos. El principal alimento del cuerpo, para el sostenimiento del cuerpo, es ¿qué? El oxígeno. ¿Cuál es el segundo? El propio alimento, es decir, la comida. Y el tercer alimento, ¿qué es? ¿Sí? Todo lo que llega a usted a través de los sentidos, ¿sí? Todo lo que se llaman impresiones. Todo lo que llega a nuestros sentidos, llega a nuestro sistema, ¿sí? Y con eso también el cuerpo y el organismo se alimentan. Entonces no solamente es oxígeno, no solamente es comida, sino todo esa cantidad de información que a usted le llega del mundo exterior. El hombre antiguo estaba en medio de la naturaleza, conectado con la naturaleza, ¿sí? Y de eso se alimentaba, ¿sí? Se alimentaba al ver, al recrear árboles, montañas, las estrellas, el amanecer, el atardecer. De eso se alimentaba, de eso se enriquecía. Pero hoy en día el hombre moderno vive en lugares artificiales y fuera de eso ya se ingresó a un mundo, a un sitio realmente muy peligroso. ¿Cuál? La realidad virtual.
Entonces ya hoy en día mucha gente permanece mucho tiempo en la realidad virtual. Entonces su tiempo, su vida, su ser, lo está empleando ahí, lo está introduciendo ahí. Está desperdiciando segundos, minutos, días, años de su vida, de su existencia, de la posibilidad de enriquecerse a sí misma, a sí mismo, a nivel espiritual. Lo está empleando, se lo está entregando a eso. Y ese espacio virtual parece un hoyo negro. Se devora todo, se traga todo. Y a su vez usted recibe esa retroalimentación. ¿De qué? ¿Qué encuentra usted en internet, en redes sociales? Información, desinformación, propagandas, publicidad, marketing, productos. Y a usted lo bombardean así, cada segundo, con un producto. Y eso se le llega a usted al subconsciente. Y eso le está volviendo a usted la vida más mecánica, más robótica. De modo que usted cuando llega al supermercado, usted parece una maquinita, ¿sí? Y se va derechito al producto que le vendieron. Y usted va y lo compra. Usted ya está programado. Salirse de ese programa en estos tiempos, difícil, complicado. Porque ese mundo virtual se está convirtiendo en algo adictivo. Y está ocasionando muchísimos problemas a nivel de salud. Ya les he dicho varias veces que tengo pacientes jóvenes, mujeres y hombres que vienen aquí preocupados que porque le está fallando la memoria a estas alturas, siendo bien jóvenes. Mi pregunta inmediata es ¿cuánto tiempo permaneces tú en internet, en celular, en móvil? No, casi todo el tiempo. Es que yo trabajo con el celular. Complicado, enormemente complicado, ¿sí? Se nos olvidó salir a caminar, a respirar, a mirar el cielo, a mirar la luna, a mirar las estrellas, a enterrar los pies en la tierra, a sumergirse en el agua. ¿Ya? Nosotros somos parte de la naturaleza y nos separamos de la naturaleza por vivir en espacios artificiales y decimos que somos modernos, y por vivir en espacios virtuales por decir que estamos a la vanguardia. ¿Qué sucede con todo eso? Desconexión, desconectados. Si nos desconectamos de la naturaleza, muy difícilmente nos vamos a conectar con nuestra propia naturaleza íntima. Muy difícilmente nos vamos a conectar con nuestro ser, nuestra esencia, nuestra alma, nuestro espíritu. Porque usted está muy conectado a esa parte. Aquí se nos desvinculando de eso, ¿sí? Entonces está creando enormes apegos. Hay gente que le quitan el celular y le da ansiedad, le dio estrés, ¿sí? Es una enfermedad, ¿sí? Ya es una adicción por completo. Muy delicado eso, ¿sí? Entonces, la pregunta que siempre me hacen, casi todos los días me escriben lo mismo, ¿sí? ¿Cómo hago para hablar con los ángeles? ¿Cómo hago para comunicarme con los maestros ascendidos? Bueno, ya te desconectaste del celular, ya hiciste un trabajo de meditación, ya lograste reconectarte tú mismo con tu ser, con tu esencia, con tu alma, con tu espíritu. Ya hiciste un trabajo interior de limpieza, de depuración. Ya te purgaste de toda la información y de la desinformación. Ya realizaste un proceso de desintoxicación de teorías y de conocimientos. Porque si no has hecho nada de eso, muy difícil poder establecer una comunicación con un ser que está en una frecuencia muy alta y muy elevada. Tú estás en una frecuencia muy bajita. Muy difícil.
muy complicado. Tienes que elevar tu frecuencia vibracional al mismo ritmo para poder establecer una comunicación. Entonces quieren todo fácil, de la forma facilista, ¿sí? Creen que hacen un curso y hicieron el curso y ya con el curso salieron clarividentes y dicen, ¿sí? que lo son por haber hecho un curso, ¿ya? O hicieron un curso de ángeles y dicen que ya están hablando con los ángeles. Eso es lo que está vendiendo el marketing, eso es lo que está vendiendo la nueva era, eso es lo que está vendiendo la logia negra, toda esa cantidad de mentiras. Y la gente se está tragando esa mentira. El primer engaño, la propia persona se autoengaña, se lo cree. Hay algo en nosotros muy importante en el sentido del trabajo interno y del trabajo espiritual, donde debe estar todo el quimi, el enfoque. Y es que este elemento, el ego. Entonces hoy en día se habla mucho del ego. El concepto ya está muy aceptado, ¿sí? Pero se está trabajando el ego o se está fortaleciendo el ego, porque todo lo que nos venden, ¿sí? A través de redes sociales y todo esto es ego, fortalecimiento del ego en todas las formas, en todos los sentidos. ¿Qué hacía un antiguo naví, un antiguo profeta, un antiguo visionario, un antiguo iluminado, un antiguo vidente? ¿Sí? Trabajaba enormemente esto, su ego. En eso radica y es el gran fundamento de poder uno alcanzar un estado, un nivel superior de conciencia, de poder experimentar la plenitud, la espiritualidad, la pura espiritualidad, la limpia espiritualidad. Hoy en día se habla de espiritualidad, metafísica, esoterismo, ángeles, de todo esto, pero hasta aquí, en este campo, en el campo mental, intelectual. Y te dan unas cátedras, hay unas páginas, ¿sí? Hay unas publicaciones que uno dice, wow, qué información tan importante esta, pero se queda ahí, únicamente en la mente, en la vanidad mental, en la vanidad intelectual. Hay gente que no es vanidosa físicamente, pero es vanidosa mentalmente, intelectualmente, porque se cree erudita, erudito, sabio en su propio saber. Eso es ego. El ego es lo que nosotros llamamos la segunda naturaleza, ¿sí? Y esa segunda naturaleza es totalmente, ¿qué? Negativa. ¿Y está compuesta de qué? ¿O se forma de qué? ¿Sí? De algo que se llama deseo y se llama ignorancia. De eso está conformado el ego. Entonces muchas veces nuestros fracasos se los acuñamos a otros o a otras situaciones. Decimos que es culpa de Dios o del universo o del karma, que está muy de moda, echarle la culpa al karma, ¿sí? O es por culpa de que Julanita o Julanito me hicieron una brujería, o Peranita o Peranito me tienen envidia, ¿sí? Entonces le echamos nuestros errores y nuestros fracasos y nuestros sufrimientos a los demás. La causa, lo dice la sabiduría antigua, lo dice el budismo, lo dice el antiguo cristianismo, ¿sí? La causa de nuestros sufrimientos es este elemento. No es por culpa de los demás, no es por culpa del karma, es por lo que está dentro de tu interior y se llama ego. Esa gran carga negativa, pesada que hay dentro de nosotros, que no nos deja ver con claridad, que hace que nosotros tomemos decisiones equivocadas, erradas, ¿sí? Entonces, a ti te hacen una invitación, ¿sí? Como la que venimos haciendo a través de este curso de meditación evolutiva, ¿sí?
tal día, tal meditación, eso se llena, ¿sí? Por esas gran oleadas que hay hoy en día de nueva era, ¿sí? Se llena. Marketing. Hoy en día motivados también por este factor económico, el factor de ambición, codicia, ¿sí? Pero cuando uno les ofrece de manera muy cordial, de manera amable, de manera amorosa, ¿sí? El poder entender y comprender, ¿sí? De que esa segunda naturaleza es la que a nosotros no nos deja realmente avanzar en la vida y en el campo espiritual, y que realmente todo el trabajo espiritual radica en poder menguar, restarle fuerza a ese elemento llamado ego. Eso no le gusta a la gente, no le interesa. Enséñeme a hacer meditación, enséñeme los secretos, dígame cuál es mi nombre espiritual, dígame cuál es mi ángel, ¿sí? Dígame mi futuro, dígame que soy clarividente, dígame los dones que yo tengo. Eso le encanta a todo el mundo, le fascina porque están fascinados. Están fascinados con su propia fascinación creada por su propio ego. Pero cuando uno les habla de que hay que trabajar la vanidad interior, intelectual, que hay que trabajar el orgullo místico, porque hay unos que ya son místicas y místicos, se creen iluminadas, iluminados, se creen canales, ¿sí? Creen que ya hablan con los angelitos y con lo único que hablan es con su propio ego y sus propios pensamientos, y a eso lo llaman canalización. Ahí sí no les gusta, ¿sí? Cuando uno le dice al individuo, mira, es que dentro de ti realmente hay un demonio al que debes de vencer. ¿Ah, demonio? ¿Yo? Ay, sí, no, yo no tengo demonios. ¿Cómo se le ocurre decirme usted eso a mí? Yo no tengo demonios, yo no le hago ningún daño a nadie, yo no le hago ningún mal a nadie, ¿sí? Yo asisto a clases de ángeles. Todos nosotros tenemos terribles y grandes defectos dentro de nosotros. Hay una enorme oscuridad, ¿sí? Y estamos llenos de demonios, literalmente. No es sino irse uno a los evangelios de Jesús y ahí uno lo entiende, ahí uno lo comprende, ¿sí? Causas de por qué nos va a nosotros mal. En esos tiempos lo llamaba Jesús pecado, ¿sí? Jesús sanaba y después le decía a la persona que sanaba, vete en paz, pero no peques más. Porque lo que le causó el daño fue su interior, su ego. Hombre, es que yo estoy siendo víctima de una brujería. Sí, es posible, claro. Pero es que usted tuvo que haber tenido una puerta abierta por donde entró la brujería. Si usted hubiera tenido su puerta cerrada, no tiene por dónde entrar la brujería. No hay forma, no hay manera, ¿sí? Yo llevo más de 30 años de estos. Ustedes no se imaginan la cantidad de brujerías que me han hecho a mí. Cantidades, de toda índole, de todas las formas, de todas las maneras, de todos los colores, de todos los calibres. Ni esto me ha afectado a mí, gracias a Dios, gracias al respaldo de los ángeles. Y gracias a entender y comprender esto, no hay forma, no hay manera, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? Hoy en día personas no tienen autoridad espiritual, no tienen autoridad moral y están haciendo cursos, dictando cursos de Reiki, de ángeles, de esto y lo otro. No han aliviado su interior, todavía padecen de oscuridad y dictando cursos, dictando enseñanzas. Ya se creen maestros, y eso está así.
maestras y maestros de egos, pero de ángeles, difícil, muy difícil, ¿sí? Dice acá Caro Hernández, en budismo se le llama oscuridad fundamental. Y nos dice Hilary, ¿cómo podría decir que tengo todas las puertas cerradas? Bueno, miren, hay cosas, hay factores, ¿ya? Si en su interior, por ejemplo, hay una tristeza por algo, las escrituras son claras, las escrituras, no lo digo yo, las escrituras, las sagradas escrituras, la Biblia, dice que la tristeza es un pecado. Usted cuando está triste está pecando. Empezando por ahí. Y usted muchas veces está triste, se siente bien con su tristeza, eso se llama autocompasión. ¿Ya? El odio, el rencor, la envidia, todo esto, cualquier cosa de estos, cualquier elemento de estos, es más que suficiente para tener una puerta abierta. Y al tener una puerta abierta entra el mal, la mala energía, la envidia, el chisme, la brujería. Eso entra por esa puerta. Entonces usted tiene una frustración o padece de impaciencia y es de fuerte temperamento y es iracundo. Por ahí entra la mala energía, ¿sí? A usted le gusta postergar las cosas, es perezoso, por ahí entran las malas energías. Usted es de pensamiento muy negativo, por ahí entra la mala energía. Usted tiene bajita la autoestima, por ahí entra la mala energía. Usted es falta de fe, por ahí entra la mala energía. Usted tiene peleas en su casa, en su hogar, por ahí entra la mala energía. Usted es de la que les gusta quebrar platos o tirar puertas, por ahí entra la mala energía. Entonces son muchos factores, ¿sí? Entonces hemos llegado a una situación, ¿sí?, de tal magnitud que las escrituras lo dicen claramente, ¿sí? Que llaman lo bueno a lo malo y a lo malo lo llaman bueno. Todo esto que le estoy diciendo a mucha gente le suena acústico, no le gusta, le fastidian el oído, no tiene el oído espiritual. Jesús se dirigía a los que tenían oído espiritual. Oigan, ¿quiénes? Los que puedan oír, los que tienen oído. ¿Cuál oído? Oído espiritual. Nos fascina que nos digan que somos bonitas, bonitos. Nos fascina de que nos digan que tenemos virtudes. Nos fascina, nos encanta que nos digan que tenemos este don. Tú tienes don de clarividencia. Tú sirves para ser canal. Tú tienes don de sanación. ¡Wow! Entonces te encanta que te digan esas cosas. Mira, tienes un ángel al ladito tuyo. Se le brillaron los ojos a la gente, ¿sí? A las personas. Pero cuando uno le dice a la persona, al paciente, mira, ese odio que está ahí en tu interior y está carcomiendo tu corazón, porque lo estoy viendo aquí a nivel clarividente, es lo que a ti realmente te está anclando al pasado y no te deja avanzar en la vida. Ahí sí no les gusta. Mira, ese demonio del miedo que hay dentro de tu interior es el que tienes que vencer. Demonios yo, ahí sí no le gusta. Pero esa es la realidad, desafortunadamente. Hemos llegado a un punto máximo de fluvia, ¿sí?, en el que el ego está demasiado fortalecido, ¿sí? Y hoy en día hay un ego extremadamente peligroso, muy peligroso. ¿Cómo se llama ese ego? Se llama orgullo místico. Y polula como la mala hierba. Sujetos de la noche a la mañana ya son clarividentes, ya canalizan, ya reciben mensajes, se creen ya maestras, maestros dando enseñanzas.
Se requiere para tal situación tener autoridad espiritual. Y antes de tener autoridad espiritual dada por los maestros, se debe tener autoridad moral. Y sin ninguna autoridad moral, están dando enseñanzas, están dando cursos, le están poniendo las manos a las personas. Y su alma carcomida, su interior oxidado, su conciencia dormida, atrofiada. Bueno, nos dice Gloria Alicia, que es estudiante de nosotros, está en el aula de la iluminación y dice, y sacan excusas o justifican el por qué son así, de lo contrario se molestan. Así es. Siempre la mente es Pilatos, se lavan las manos. ¿Sí? Esto no es conmigo, ¿ya? Entonces es eso. Hay que entender todas esas cosas, ¿sí? Entonces son muchos. A mí me preocupa enormemente estudiantes míos. Yo llevo con la escuela 12 años y me preocupa enormemente que estudiantes míos se estén dejando arrastrar por las olas de la nueva era. Y uno dándole la instrucción auténticamente esotérica de parte directamente de los hermanos, de los maestros ascendidos. Ni así, ni así. Entonces es muy difícil en estos tiempos entregar auténtica sabiduría, porque la gente está fascinada con la información y con la desinformación. Hay un enorme fortalecimiento ¿de qué? Del intelecto y un enorme fortalecimiento del ego. Son muros que se están volviendo infranqueables, porque si la propia persona no derrumba ese muro y no sale ella misma de su propia cárcel, de su intelecto, de sus ideas, de su información, muy difícil va a poder experimentar la realidad espiritual. Para que una persona pueda ser maestra o maestro, se tiene que desenvolver aquí físicamente con su plena conciencia y se tiene que desenvolver a plena conciencia en el mundo espiritual. Debe ser un habitante del mundo espiritual. Y uno los ve en el mundo espiritual así, sonámbulos, dormidos, roncando. Y aquí dan clases en el mundo físico, dan instrucciones, dan consejos, son sanando a las personas. Y en el mundo espiritual, dormidos, profundos. Y llega uno y los mueve y los zarandea y no me moleste. No quieren despertar. Y obligados no se puede tampoco, ¿sí? Entonces hay una falta de moral, hay una falta de ética en todo esto, en estos estudios, ¿sí? Venimos acá en la escuela más de 12 años, no solamente entregando conocimiento, preparación, formación en terapias, sino que la escuela también ha enseñado la parte de la formación espiritual, la ética, ¿sí? Aquí vino, por ponerles un ejemplo, un muchacho, ¿sí? Él tiene o tenía un centro holístico y él mismo me dijo, no, yo de ángeles no sé nada, yo hago reiki, yo hago esto, pero de ángeles no sé nada. Voy a hacer un curso con usted para aprender a hacer ángeles. Bueno, claro que sí. Vino a 2, 3 clases. ¿Qué hizo el muchacho? Copió el curso, ¿sí? La información del curso, y como al mes, él incluso textualmente sacó el curso. Eso es lo que está sucediendo, ¿sí? Un montón de magos negros y de brujas y de pitonisas hablando de ángeles y haciendo reiki y diciéndole a la gente una cantidad de miedos y de embustes y de desinformación. La gente va y paga por eso, va y paga por un curso de un individuo así, o va y consulta a una persona sin esa ética y sin esa moral. Lo hace, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la gente le gusta y está fascinada para que le digan cosas, para que le digan mentiras.
y pagan para que le digan mentiras. Lo hacen. Con todo esto, ¿a qué queremos llegar con esta clase de hoy de meditación evolutiva? Miren, importante el trabajo del ego. ¿Cómo trabajo el ego? Lo primero, ¿sí? Hay que hacer un trabajo de autoconciencia. Sin esto, realmente el trabajo es infructuoso, ¿sí? No va a haber ningún avance, ningún adelanto, ¿sí? ¿Qué es autoconciencia? Lo que hoy en día se llama el vivir en el ahora, aprender a vivir en el ahora, a vivir en el tiempo presente. En el aquí y en el ahora, hacerse uno presente, hacerse uno consciente. Estoy aquí con mi plena conciencia. Hace parte de ese trabajo de autoconciencia hacerse consciente de qué. Por ejemplo, de la respiración. Muchas veces la gran mayoría de las personas respiran mecánicamente, ni se dan cuenta que respiran. Respirar, estás viva, estás vivo, hace esto. Todo el tiempo, estar consciente uno de la respiración. Date cuenta que respiras, que estás viva, estás vivo. Entonces eso es primordial. Hacer conciencia y al mismo tiempo responsable ¿de qué? De los pensamientos. Entonces tiene una cantidad de ideas y de pensamientos en la mente, ¿sí? Y se deja llevar, se deja atrapar de la mente. Y la mente lo lleva al pasado, lo lleva al futuro, lo lleva a fantasías, ¿sí? Una cantidad de películas, se hace a un montón de ideas. Cuando eso sucede, ya usted perdió la hora, ya usted no está en el presente, usted ya está ahí atrapada de nuevo en su mente, en sus pensamientos. Hay que aprender a estar en el ahora, a hacer autoconciencia, estar atento al pensamiento, en observación, observarlos cuando aparezcan esos pensamientos, observarlos. A nivel también, ¿qué? Emocional. Observar sus emociones, ser consciente de sus emociones. Igual, hay funciones como la motriz, la instintiva, de todas esas también hay que hacerse muy consciente. Entonces, tener plena autonomía, plena autoconciencia. Por ejemplo, el antiguo budismo zen, que tuvo su época dorada y dio muchos frutos, muchos iluminados, ellos a lo que más le prestaban atención no era el estar sentados así en meditación, sino a este trabajo, el ser conscientes. Entonces el maestro le ponía pruebas al discípulo, cascaritas, a ver si las pasaba o no las pasaba, a ver si había logrado algún grado de despertar de conciencia. Entonces le ponía algún tipo de prueba. Si la pasaba, claro, ese estudiante realmente está haciendo el trabajo y está haciendo realmente ¿qué? El ejercicio. Si no la pasaba, el maestro le llamaba la atención. Eran otros tiempos muy dorados, donde se logró alcanzar muchos iluminados. ¿Qué hacemos entonces con Maya? Con la Maya. ¿Qué es la Maya? La ilusión. Toda la información que nos llega a nosotros a través de los sentidos. ¿Qué hacemos con todo eso?
Ya la ciencia ha avanzado, tenemos la mecánica, la física cuántica, donde nos dice que existe la última realidad, que esta no es la única o la verdadera realidad, que todo esto realmente es holograma, que es ilusión. Pero esto ya lo sabían los antiguos iluminados, los antiguos videntes. Ellos nos hablaban de maya, de ilusión. Todo lo que entra por los sentidos es maya, es ilusión. ¿Qué hago con eso? ¿Sí? Entonces debe de haber una forma, una manera de poder realizar un proceso de ¿qué? De transformación, de alquimia, de transmutación. Entonces usted, por ejemplo, va por una avenida, ¿sí? De compras, de almacenes, y usted se detiene en cada almacén viendo esos lindos zapatos, o está en búsqueda de la compra de los zapatos, ¿sí? Usted ahí ya está en la fascinación. Usted ahí no está despierta, ni despierto, está bajo la fascinación de maya, de la ilusión, ¿ya? Y el caso de que usted no los quiera o pueda comprar, es muy fácil que en la noche el subconsciente desarrolle ese proceso y usted sueñe con los zapatos y se vea con los zapatos. Está ilusionada, está en maya, ¿ya? En estado de maya, en estado de ilusión. Entonces se necesita de un procesador, de un sistema digestivo, de un órgano espiritual que nos permita a nosotros ¿qué? Poder transformar esas ilusiones, ¿sí? Esas fascinaciones. A usted como hombre lo fascinó una mujer por su belleza, o a usted como mujer le fascinó un hombre, ¿sí? Por su apariencia. Como estamos en los tiempos de la apariencia y del ego, ¿sí? Y de la falta de moral y la falta de ética y falta de espiritualidad y falta de conciencia, entonces facilito, usted se dejó impresionar por esa mujer o por ese hombre, o por ese carro, o por esa moto, o por esa casa, o por ese vestido. ¿Debido a qué? Que el ego en su naturaleza es deseo. Siempre el ego desea, quiere, y es egoísta. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y el resto yo también. Egotista, ególatra, egocéntrico, hace parte de la naturaleza del ego mismo. Por eso se le llama el ego, se le llama el mí mismo. Entonces, ¿qué órgano nos permite a nosotros poder hacer el proceso de digestión, ¿sí? A todo lo que es ilusión, maya, impresiones, ¿sí? A la percepción que recibimos a través de los sentidos, que la mayor parte de ella la recibimos por el sentido visual, así sea externo o así sea virtual, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Hay que tomar conciencia y tomar responsabilidad en ello también. Eso es conciencia, eso es autoconciencia, eso es parte del despertar de la conciencia. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Ahí entonces utilizar el sistema de reflexión profunda del ser, ¿sí? Hombre, usted comprender, entender que todo es pasajero, que todo es fugaz, que todo es ilusión, que todo es un ir y un venir, ¿sí? Que nada es permanente, que todo está en movimiento, ¿sí? Y si usted se detiene, y en el momento que usted se detiene, involucionó. En ese momento que usted se detiene, muere. Pierde su vida, su existencia, su ser, su conciencia, su centro, su naturaleza. Pero si usted comprende que todo es pasajero, que todo es fugaz, que todo es ilusión, ¿sí? Esos lindos zapatos, o ese último automóvil, o la última gama en tecnología, ¿sí? Si usted comprende y entiende que eso es pasajero, que eso es ilusión, ¿sí? Que eso es fugaz, ya usted ahí le está permitiendo de que entre un rayo de luz a su interior, y usted no se está dejando atrapar por maya, por la ilusión. Usted se está convirtiendo en un individuo totalmente diferente, consciente, autoconsciente, autónomo, consciente y autónomo de sus propios ser, de su propia mente, de sus propias emociones, y usted está reciclando, ¿sí?
ese proceso de la información. Usted ahí sí está ayudándole a contribuir a la naturaleza, porque usted recibe todas esas cargas y toda la pesadez negativa, y usted de alguna forma se desfoga, se descarga. La naturaleza recibe todo eso, y eso está creando una enorme efluvia, una energía oscura, densa, que jalonea el planeta Tierra, y la fuerza de gravedad se vuelve más pesada. Por eso es que usted se mantiene cansado, con un gran cansancio físico, mental, con una gran carga en sus espaldas, que usted no sabe qué hacer. A eso le llaman estrés, o le llaman de muchas formas. Entonces su cuerpo está cargado de átomos pesados, densos, y su vida se torna totalmente pesada y densa. No hay ligereza, no hay liviandad, ¿sí? No hay forma de levitar. Y con toda esa pesadez y con toda esa carga de egos y con toda esa cantidad de información y desinformación que se está recibiendo, entonces están los más atrevidos, los místicos llenos de orgullo trascendental, diciendo que ellos hablan con los ángeles y que te puede dar a ti un mensaje, ¿sí? Que está calificada y calificado para darte un mensaje, y dormido, tan atrapado como está cualquiera de ustedes. Entonces tenemos que alivianarnos, alivianar el cuerpo físico, alivianar la mente, las emociones, el ser, la naturaleza, aligerarnos de esas cargas, aligerarnos de eso que se llama ego, para poder ascender. Eso se llama la ascensión. Los maestros lo llaman la ascensión. ¿Por qué los maestros logran el proceso de la ascensión? No es que para ellos es muy fácil. No, es que ellos también fueron humanos, como usted, como yo. También tuvieron los mismos problemas, tenían que pagar cuentas, también los traicionaban, también sentían dolor, sentimientos, pensamientos humanos, común y corriente, como usted, como yo. ¿Qué lograron? ¿Cómo lo lograron? Se autosuperaron a sí mismos, sus trabas, rompieron sus grilletes, buscaron su libertad interior, se emanciparon, se abrieron sus alas y pudieron elevarse, salieron del cascarón, de la ilusión, de la malla, lo rompieron, salieron de la matriz, ¿sí? Pero les tocó realizar ¿qué? El trabajo espiritual. ¿Cuál es el verdadero trabajo espiritual? Trabajar el ego. Hoy en día la gente no hacen cursos, hacen ejercicios y mantras para ser clarividentes, para ser canales, encantados, fascinados con esa parte, pero el ego no lo trabaja. El ego así, más fortalecido que nunca, y ya son como pavos reales, vanidad de vanidades, dando clases, dando enseñanzas, ya son maestras, ya son maestros, y llenos y cargados de vanidad interior, de orgullo místico. Hay que hacer un trabajo de autorresponsabilidad y autoconciencia. También nos podemos ayudar con los ángeles. Un ángel que nos ayuda mucho y de manera muy amorosa, inmediatamente acude a nosotros en este trabajo del ego. ¿Es quién? El arcángel San Miguel, ese guerrero, ese soldado. Nos ayuda a nosotros en nuestras batallas interiores, en nuestras batallas con el ego, ¿sí? Entonces, cuando usted tenga y observe, cuando usted esté haciendo el trabajo de autoconciencia, de observación a sí mismo, de su mundo interior, 24 horas, ¿sí? Y usted ve que se manifiesta, se aflora o aparece en su mente o en sus emociones una manifestación negativa, egoísta, sea lo que sea, un odio, un rencor, una rencilla, una disputa interior, una frustración,
sea lo que sea, llámese como se llame, usted acude a San Miguel Arcángel. Amado Arcángel San Miguel, por favor, con tu espada de fuego azul y con tu rayo azul, desintégrame esta energía negativa, este pensamiento, esta emoción. Acuda a San Miguel Arcángel para eso. Pero no, la mayoría de la gente pide a San Miguel protección, ¿sí? Y usted no se está autoprotegiendo, haciendo el trabajo de autoprotección. Usted no está haciendo el trabajo de autorresponsabilidad, de responsabilidad suya, de cerrar las puertas energéticas, de cerrar las puertas astrales, de limpiar su aura, de alinear sus chakras, de limpiar su interior. No, San Miguel, protégeme. ¿Con qué moral se dice eso? A San Miguel se le puede invocar para esa limpieza interior. Él rompe grilletes, lazos, cadenas, vicios, malos hábitos, malas costumbres, malos pensamientos, malas emociones, ¿sí? Entonces es estupendo, maravilloso, genial, sabio invocar al Arcángel San Miguel para el trabajo interior, para la limpieza interior, para trabajar esa vanidad, ¿sí? Soy angeóloga y chapucean ahí en la vanidad, se les sube el mentón, ¿sí? Soy maestra en Reiki. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice el salmista, ¿ya? Entonces hay que trabajar mucho esa vanidad, ese orgullo místico, que eso está ocasionando graves inconvenientes en los estudiantes de la luz. No nos está dejando avanzar. Ya tienen mucho conocimiento, saben mucho, tienen redes sociales, atienden personas, en fin, pero en el mundo espiritual no hay avance. ¿Por qué lo digo? Porque me consta, porque es parte de mi misión espiritual, es parte de mi labor, ¿sí? Encaminar al estudiante a las manos propias y directamente de los maestros ascendidos. Sí, hago ese puente, ese empalme. No ha sido fácil, créanme, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Por qué no ha sido fácil? Porque la persona no se ha vuelto autorresponsable de su propio ser, de su propia naturaleza y de su propia vida. Importante el trabajo de la transmutación del ego. Hagan de cuenta que el ego es ¿qué? Plomo, uno de los metales más densos. Ya han encontrado unos más pesados. Pero haga de cuenta que el ego es como plomo. Y el ego hay que transformarlo ¿en qué? En oro. Ese es el antiguo secreto de los alquimistas, que tenían el conocimiento de convertir el plomo en oro. El plomo es ¿qué? La densa personalidad, la densa oscuridad, el denso deseo, el denso ego. Y convertirlo en ¿cómo? En oro. De plenitud, de éxtasis, de samadhi, de sunyata, de virtud, de sabiduría, de comprensión, de amor condicional, universal, ágape, de libertad, de paz, de entendimiento, de comprensión y de sencillez, de humildad. Hoy en día escaso, como también está escaso que la caridad. Entonces es lo que hay que hacer, ese trabajo de transformar el plomo denso del ego por el brillo espiritual del oro. Entonces el espíritu literalmente se va tornando de esta composición de oro. Entonces hay mucho, como dice aquí Patico Cincelejo, dice: ¿cuánto trabajo por hacer maestro? Gracias por sus enseñanzas. Mucho trabajo, mucho. Y se está perdiendo el tiempo ahí. Ya ustedes me entienden cuando hago esto. Ahí se está perdiendo miserablemente el tiempo, la vida, la existencia, el ser, la energía, los pensamientos, la sabiduría, el conocimiento. ¿Sí? Entonces, esto es de volverse uno a conectar, de reconectarse, hacer reconexión, ¿sí? Primero con el ser, con la naturaleza,
con ser nosotros autosinceros con nosotros mismos. ¿Qué sucede con los orgullosos místicos, mitómanos, que dan enseñanzas, se creen maestras y maestros, son mitómanos, ¿sí? Se autoengañan. El primero en autoengañarse es ese supuesto maestro o maestra, en comillas, entre comillas. Y luego, ¿qué hace? Engañar a los demás. Menos mal, siempre hay una voz en el desierto, ¿sí? Siempre hay un enviado, un representante, una imagen, ¿sí? Un portador, un puente de la gran hermandad blanca de luz en este mundo, ¿sí? Entonces, así, es como uno, aquí yo me siento igualito como Juan el Bautista, ¿sí? Que predicaba en el desierto. Hacía profecías ¿a quiénes? A las rocas, a la arena, al viento, ¿ya? Pero de todas maneras, estamos haciendo el labor, hay que hacerlo, hay que cumplirlo, así suene acústico para el oído, así que no les guste a los egos, pero hay que hacer esta parte. La parte de hacer ¿qué? Conciencia. Entonces acudamos a los ángeles también para nuestro trabajo y crecimiento personal. Tengan la seguridad que usted inmediatamente va a recibir la ayuda, la asistencia, ¿sí? Hombre, me falta amor propio, ahí está Chamuel. Me falta entendimiento y comprensión, ahí está Jofiel, ¿sí? Me falta sanación interior, tengo depresión, ansiedad, miedos, Rafael, Samael. Le tengo miedo a la muerte, Orifiel, Sachariel. Todo esto. Los ángeles están ahí para nosotros, para servirnos y más aún en nuestro mundo interior, que es el que hay que verdaderamente trabajar, ¿sí? No vas a lograr nada en la vida si tú vas por el camino de encauzarte en ser instructora, en instructor, maestra, maestro, ¿sí? Youtuber, bueno, en fin, todo este tipo de cosas, si no cambias tu interior, ¿sí? Estás intercambiando la valía del mundo interior, que es un tesoro, por unas cuantas monedas a nivel exterior que se obtiene y se consigue, ¿sí? Estás vendiendo tu primogenitura espiritual, ¿sí? Como lo sucedió en los antiguos tiempos en las Sagradas Escrituras, de cambiarla por un plato de lentejas. Estoy hablando en términos espirituales y el espiritual me entiende, ¿sí? Entonces es eso. Los ángeles están ahí para ayudarte y para servir, igual que los maestros, ¿ya? Entonces hay que acudir a ellos para que nos ayuden en nuestro trabajo interior. Es el que más importancia debe tener. No es para que te vuelvas clarividente o un super sanador o un superdotado de información y desinformación. Eso no le interesa a los maestros. Al maestro ascendido no le interesa si tú eres o no eres canal, si tú eres o no eres clarividente. Al maestro ascendido no le interesa eso. Al maestro ascendido le interesa tu progreso interior, tu corazón, ¿sí? Tu nivel mental, con qué frescura y con qué limpieza piensas o sientes, ¿sí? Con eso realmente es lo que realmente le interesa al maestro ascendido. Dice Caro Hernández, dice: wow, maestro, muchísimas gracias por tan importante clase, me hizo recordar mis primeros años en el budismo. Bueno, yo tengo mis raíces ahí. Es eso también. Bueno, voy a ir dejando así para no alargar mucho el tema, ¿sí? Esta era la práctica, esta era la enseñanza de hoy de meditación evolutiva, ¿sí? No es simplemente me siento y cerré los ojos y estoy en meditación. No, me siento a hacer reflexión interior, a hacer autoconciencia, autorrespeto, autovaloración. Necesito hacer ese proceso de sanación. Esa es mi tarea primordial, ¿sí? Sea la tarea de todos. Nos dice Beatriz Elena Zapata: así es, maestro, hermosa clase. Bolsos Jimena: muchas gracias, maestro. Un viaje interior que requiere trabajo constante, compasión y determinado. Así es. Bueno, lo dijiste muy bien, excelente, así es. Eso es lo que hay que hacer a nivel interior, ¿sí? Un trabajo de autoconciencia y con autodeterminación, ¿sí? Cuando ustedes logran hacer un proceso de autodeterminación, realmente ahí adquieren la facultad del poder de la voluntad. Hoy voy a hacer este curso y no lo hago, ¿sí? Hoy voy a hacer esto y no lo hago, ¿sí?
Postergar las cosas significa falta de fuerza de voluntad. Y la falta de fuerza de voluntad se debe a la falta de autodeterminación y autodeterminismo, ¿sí? Entonces, cuando tú logras entender esto y haces buen uso y sabio del libre albedrío que te dio a ti Dios, te encaminas por la auténtica sabiduría. Nos dice Glaria Elisa Pérez, gracias maestro. Ángel, Silvia también, maravilloso, gracias. Patico Cincelejo, gracias por su trabajo, infinitas gracias por su tiempo, por tan hermoso regalo. Bueno, ha sido con mucho gusto, ¿sí? Así haya de pronto sonado un poquito a regaño, pero es mi labor, es mi misión, ¿sí? Soy el papá de muchas personas a nivel espiritual, de muchísimos estudiantes. Eso hace parte del Naví, hace parte del linaje antiguo de los patriarcas en ese sentido, ¿sí? Entonces uno asume una gran responsabilidad por todos ustedes que son estudiantes a nivel interno, y a nivel interno soy yo el que debo entregar a ustedes, ¿sí? Especialmente a los estudiantes, a los discípulos, como fruto, ¿sí? Como obra ante la gran hermandad blanca de luz. Bueno, dice de nuevo Beatriz Elena Zapata, muchas gracias maestro, Dios me lo bendiga, un feliz día espectacular. Bueno, igualmente. Nos dice aquí Mercy Cop, gracias maestro, me despejaste dudas. Wow, bueno, excelente. Si logramos hacer algo así, tan solo esto, me doy por bien servido. Si uno de ustedes, por lo menos uno, me escuchó con su oído espiritual y lo pone en práctica, con uno me doy por bien servido. Caro Hernández, maestro, yo me encuentro en Venezuela, me gustaría conversar con usted por un número. Bueno, lo voy a dejar ahí, claro que sí, con mucho gusto, ¿sí? Voy a dejar el número aquí al final y ese número es el directamente conmigo, con este servidor. Bueno, voy a dejarlos porque también tengo otros compromisos. Ya estoy aquí listo para hacer procesos de terapias y de sanación y de liberación. Voy a dejar hasta aquí el tema, la enseñanza. Ustedes saben que esto queda aquí en el post del Instagram. También lo subimos, lo compartimos en la plataforma del canal de Arcángeles Centro Angelical, ¿sí? Ahí también van a encontrar la clase. Bueno, dice Liliana Mejía, estudiante también de nosotros, que pertenece al aula de la iluminación. Gracias maestro por siempre ofrecer tanto conocimiento y claridad. Seguiré en proceso para avanzar cada día. Muy bien. Bueno, a todos, muchísimas gracias. Dios los bendiga, mi Dios les pague. Muchísimas gracias, que tengan un excelente, maravilloso día de bendición, de éxitos, de progreso, de avance, de autoconciencia, ¿sí? Un día de Shabbat, de bendición, de paz, de tranquilidad. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos tanta información y tanta desinformación. Necesitamos paz en nuestro interior. Bueno, bendiciones a todas, a todos.